Buenos días a todos. Después pues de escuchar cuál es un poco la agenda que nos espera en septiembre, la idea es haber hecho ya creo que ahí tengo el video, muchas gracias. Este recuento, digamos, de los diferentes elementos que estaremos tocando en el Congreso, pero que se condensan en una necesidad que se vuelve apremiante, y es justamente la evolución de la propuesta de valor de abastecimiento, como lo vamos a ver a continuación, y fundamentalmente está inspirada en mi experiencia y en lo que estoy viendo alrededor del tema de abastecimiento en las empresas. Yo arranqué como ingeniero hace unos 20 años. Después estuve como vendedor, vendiendo el producto, asistiendo a los clientes, hablando con los compradores para negociar con ellos pues, el servicio, en este caso del sector de energía. Después de ser vendedor más o menos unos 5 años, me fui para Alemania y allí tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más importantes de ese sector, justamente gerenciando los contratos a nivel internacional. A mi regreso a Colombia, pues estuve a cargo del abastecimiento del Grupo Energía Bogotá, un grupo pues que tiene presencia internacional con varias unidades de negocio, y recientemente como director de planeación. Y allí un poco los roles era la planeación de la estrategia financiera y la planeación de la estrategia de negocio. Eso en conjunto, digamos que me permitió entender que desde el rol de abastecimiento, antes estaba un poco supeditado a lo que sucedía con la parte comercial, pero hoy es un poco al contrario, y mucho más cuando las empresas tienen como el reto de poder navegar hábilmente por las aguas que nos presenta esta pandemia con mucha incertidumbre. Entonces, quisiera compartirles un contenido que preparé de esta forma. Una mirada a lo que más o menos con la experiencia que han tenido las crisis anteriores, y reconociendo que esta es nueva, no hay nadie que tenga una experiencia construida o anterior alrededor de una crisis que se le parezca a esta pandemia, pero más o menos después de que ha pasado cierto tiempo se logran reconocer algunos estadios que vamos a ver más ahora, que digamos que llevan a la necesidad de tenerlos presentes para que sobre esa conciencia podamos generar pensamientos y planes que nos permitan navegar exitosamente. Uno de los preceptos tradicionalmente reconocidos en la función de abastecimiento, en la función de compras, es que es mucho más fácil ahorrar $1 que ganarlo, pero esta condición nos obliga a tener una mirada distinta, una reflexión diferente. La vamos a mirar, y aquí es donde entra con mucho sentido repensar esa propuesta de valor que nos invita a analizar, a observar lo que está pasando en nuestra organización e insertarnos en esa conversación y en esas estrategias, diseñando una propuesta de valor muy acorde al momento que se está viviendo. Y esa propuesta de valor, hoy por hoy creo que es imperativo que sea de clase mundial, así que veremos qué se entiende como clase mundial, y finalmente algo muy financiero, pero que debe ser parte, digamos, de los considerandos en las decisiones de abastecimiento, que es ese ROI, ese retorno a la inversión que me genera el área de abastecimiento, evolucionando de entenderla de un área de gestión de gasto a mirar cómo se inserta en esa búsqueda de crecimiento que hoy tienen en general las organizaciones. Entonces, quiero arrancar justamente por algo que me gustó muchísimo, lo hizo la firma EY, un poco para esquematizar lo que puede estar sucediendo alrededor de esta situación. Entonces, quiero comenzar con esta reflexión que plantea lo que estamos viviendo las empresas en esta pandemia. Fundamentalmente lo ven como que esta pandemia es un río turbulento con muchos rápidos, y su empresa es esa balsa que lo está navegando y que incluso le está entrando el agua.
Cada persona allí en esa balsa es un área de su organización. Y ese recorrido fundamentalmente tiene tres etapas. Esta etapa actual, eh, que nos lleva por ese túnel de incertidumbre, algunas ya están empezando a ver la luz al final del túnel, otras ni siquiera son capaces en este momento de imaginar qué tan profundo y qué tan oscuro es, pero muy seguramente cuando salgamos de él vamos a tener algo que en el mercado se llama el efecto rebote de la demanda. Y eso nos obliga a tener una consideración especial porque aprovechamos ese momento intentando tomar las decisiones adecuadas, navegando hacia el mar de la recuperación, o como ustedes los ven allí, si no se aprovechan muy bien de manera estratégica, de manera ágil, estas condiciones de lo que se conoce como el next, lo que sigue, el día después a que esta normalidad empiece a tomar su curso, es muy fácil que las empresas que no estén preparadas caigan en la catarata de la quiebra. Y mientras navegamos eso, pues nos estamos enfrentando justamente como a esas dos orillas. Por un lado, lo que está pasando con la crisis sanitaria y en la medida en que se están tomando medidas para aplanar las curvas en los diferentes países y ahora recordemos que Latinoamérica es considerado por las estadísticas que muestran como el nuevo foco del virus. En la medida en que nuestros gobiernos están tomando las medidas para aplanar esa curva, pues nos llevan a una situación de crisis financiera que ha tenido alcances insospechados en muchos sectores. Así que la reflexión es que es necesario estar pensando ahora, en este momento, en lo que estamos viviendo, pero no solamente quedarnos ahí, empezar a pensar cómo será ese momento del rebote de la demanda y lo que sigue después, el beyond. Y sobre esa, digamos, panorama, empezar a plantear escenarios que nos permita, de acuerdo con los diferentes escenarios que se planteen, empezar a fomentar las decisiones que se están tomando hoy. Así que hoy más que nunca tiene relevancia una de las frases que a mí más me gusta de Peter Drucker y es: la mejor manera de predecir el futuro, y hoy creo que nadie se atreve a anticiparlo, es construirlo, y se construye a partir de las decisiones que se empiecen a tomar hoy mismo. Así que esto, esquemático, veamos cómo funciona a nivel de abastecimiento. Mientras que las empresas hoy, después de que ha pasado estos 3, 4 meses, de mirar cómo capotean circunstancias inesperadas, cuidando el efectivo, empiezan a concentrarse en cómo alcanzar competitividad y rentabilidad sostenible, aún en medio, digamos, de este túnel de incertidumbre que hablábamos hace un momento. Y se distinguen por la experiencia de las crisis pasadas, la crisis que sucedió con el petróleo en 2015, la crisis financiera de 2008 y las anteriores, pero insisto, reconociendo que esta no tiene precedentes y que no hay nadie que se pueda llamar experto, pero típicamente hay esta condición en donde de manera especial toca al área de abastecimiento. Una, alrededor, digamos, de las diferentes fases, un primer foco en lograr administrar el efectivo. Cuando empiezan estas crisis, hay un adagio financiero eh, que lleva a las empresas a cuidar el efectivo. Cash is king, el efectivo es el rey, y empiezan a generarse estrategias justamente para cuidar el bolsillo. Desde el punto de abastecimiento, empezamos a asegurar todo lo que signifique la cadena de suministro. Desde el punto de abastecimiento, empezamos a reducir el gasto, a empezar a congelar cierto tipo de contrataciones. Pero en la medida en que seguimos pasando, nos corresponde comenzar también a evolucionar esa propuesta de valor para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y entonces los negocios empiezan a pensar en reestructurar y refinanciar sus recursos financieros. Desde ese punto de vista, abastecimiento vuelve a tener allí un rol fundamental porque empiezan estrategias de renegociación de contratos. En esa refinanciación, la experiencia ha mostrado que muchas organizaciones, apalancados justamente por el expertise en negociación que tiene el área de compras, empieza a lograr esa obtención de recursos financieros apalancándose en proveedores.
empezamos justamente a extender los pagos y los términos que tenemos pactados contractualmente para lograr justamente aportar a esa estrategia de negocio. Y un tercer elemento, cuando empieza a rebotar la demanda, es lo que algunos expertos han llamado la nueva normalidad. Y esto es bien interesante porque todavía no hay una definición sobre la certeza de esa nueva normalidad. Algunos dicen nada volverá a ser como antes y otros estudiosos de la economía y del mercado empiezan a analizar lo que sucede en Asia y en Europa y empiezan a ver que la famosa nueva normalidad no existe y que los hábitos empiezan a ser como antes. Así que eso por sí mismo es incertidumbre. Así que aquí la clave, en general, de todas las áreas que contribuyen a esos objetivos que se ha trazado el negocio, es la agilidad. La agilidad se vuelve un factor crítico de éxito para poder maniobrar en ámbitos de incertidumbre. Y se empiezan a replantear cosas en este momento que tenían mucho sentido hace tan solo unos pocos años atrás. Temas, por ejemplo, como la globalización. En abastecimiento nos concentrábamos mucho en el tema de eficiencias y hoy eso se empieza a replantear, a ver si de pronto tiene mucho más sentido la resiliencia que la eficiencia. Entonces, esos elementos que típicamente componen la curva de recuperación son los que nos corresponde atender con mucha atención. Aquí digamos que el riesgo es que cuánto se puede demorar esta curva y qué forma va a tener es como la pregunta. Algunos estudiosos de la economía dicen esta curva de recuperación puede ser en forma de V, como la estoy mostrando en la gráfica. Otros dicen, no, eso puede ser un poquito más de U. Otros pueden decir, no, tiene una forma o puede tener una forma de L invertida. Así que poder predecir lo que viene con total exactitud, como quizás se solían hacer en las planeaciones estratégicas corporativas y que iban en cascada hacia las planeaciones estrategias de cada una de las áreas, pues nos obliga hoy a tener mucha información y a reconocer que sobre esa incertidumbre quizás lo más apropiado sea administrar el riesgo a través de escenarios que se puedan plantear. Entonces, ¿qué nos muestran hoy las cifras que se han medido? A la izquierda un poco les comparto las mediciones que logra el Banco Mundial y a la derecha los registros que empieza a detectar el Foro Económico Mundial. Entonces, un poco lo que vemos a la izquierda es justamente con información a marzo de este año, es que en espera de ese efecto rebote del que les hablaba hace un momento, lo cierto es que casi todo, las materias primas, pues han tenido una tendencia a la baja. Vienen las especulaciones de si esos precios van a seguir con esa tendencia o cuando haya rebote de la demanda, empecemos a ver otras condiciones de precios. Así que las estrategias empresariales hoy logran concentrarse en poder balancear tanto los riesgos de volatilidad de precios como los riesgos de suministro de esas materias primas críticas. Y el Foro Económico Mundial, digamos que establece esos riesgos fundamentalmente en 5 categorías. Los riesgos económicos, los riesgos sociales, los riesgos tecnológicos, los riesgos geopolíticos y los riesgos ambientales. Y aquí lo que les comparto es un poco no lo que están viendo los gobiernos. Hay un reporte muy grande del Foro Económico Mundial que muestra que están viendo los gobiernos, que están viendo las asociaciones internacionales. Aquí me concentro en general cuáles son las preocupaciones que en este momento aquejan a las compañías en general. Y de lejos, pues vemos que la preocupación mayor es que haya justamente una recesión prolongada que tiene que ver justamente con la forma en que va a tener esa curva de recuperación, si va a ser en V, en U, en L, en Z, que es, algunos dicen que es lo más probable. Así que de lejos quizás es un poco la mayor preocupación que hay. Y así lo podemos seguir mirando. Y hay una que tiene que ver con el aspecto económico y es que se prolongue las interrupciones a la cadena de suministro. Como quiera que se cierran fronteras, como quiera que se tienen precauciones
aduaneras, en general con todas las importaciones que ingresan al país. Entonces, allí empieza a haber una preocupación fuerte y el top, digamos que nos muestra que a nivel económico es donde se concentran las mayores preocupaciones, seguidos de algo tecnológico que tiene que ver justamente con todos los riesgos de filtración o vulneración de la información, los aspectos geopolíticos con las fronteras y los aspectos sociales, justamente. A nivel país ya aparecen riesgos ambientales y aquí la invitación es que revisen la página porque muy seguramente las planeaciones estratégicas que se estén teniendo en las organizaciones deberían tener en cuenta la gestión para atenuar o mitigar estos riesgos. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en una de las conferencias que nos mostraba Lina para el 8 de septiembre. Y como quiera que es muy difícil anticipar justamente el qué va a pasar, justamente por la incertidumbre, pues aquí nos toca pensar en escenarios. Y la manera correcta de planear escenarios es justamente trabajar quizás con las variables que más incertidumbre tienen a nivel organizacional, a nivel del área comercial, a nivel del área financiera, por supuesto a nivel del área de abastecimiento. Y podamos mirar desde el punto de vista de abastecimiento, si yo traigo como ejemplo, esto es digamos particular para cada empresa, pero una de las dos variables que más incertidumbre pueden tener en este momento es si la caída de la demanda, cuánto va a tardar, va a ser corta, va a ser larga, y si la interrupción de esa cadena de suministro asimismo va a ser corta o va a ser larga. Y cuando yo miro las diferentes alternativas, pues empiezo a encontrar cómo prepararme, o me reinvento, o sobrevivo, o esperemos un momentito y no hagamos nada, o reestructuremos lo que tengamos que reestructurar. Aquí lo que significa esto es que nos obliga a estar preparados con los KPIs correctos, con los KCIs correctos, con los KRIs correctos, para poder medir de manera muy ágil, y aquí de nuevo la agilidad es un factor crítico de éxito, poder mirar a qué escenario estamos entrando, poder anticiparlo y sobre todo, con mucha proactividad, tener un plan listo para ese escenario. Entonces, es mucho el trabajo que hay que hacer, hay que estar atentos y esto es un poco lo que lleva hoy a afirmar por parte de las encuestas que se han hecho, este es un reporte de Hackett Group, cómo las empresas empiezan a entender que el área de abastecimiento y cadena de suministro debería ser una de las áreas que más activamente deben estar planeando para estos siguientes 3 años. Algunos, lo que ustedes ven a la izquierda es una comparación entre lo que se llama, yo les hablaba al principio de la necesidad de tener una propuesta de valor de clase mundial, de tener estándares de clase mundial dentro de las operaciones de una organización. Un poco ese top performer es el que a través de muchas mediciones ha logrado ubicarse en el percentil 99, es decir, está con desempeño superior al 99% de las otras empresas que han sido medidas, sin importar la industria. Y estas empresas que tienen un desempeño alto empiezan a identificar justamente que logran tener unos ahorros importantes, por ejemplo, en costos indirectos, gestionando con la estrategia correcta la cadena de suministro. En gasto directo, hay unas posibilidades importantes y se está dejando cuando uno no, digamos, reconoce esas mejores prácticas que a veces no están en la industria de uno. A veces estas condiciones nos obligan más que a hacer los famosos benchmarking y mirar en nuestra industria quién tiene algo, a utilizar habilidades de pensamiento lateral para reconocer que no necesariamente, si yo estoy en el sector de energía, la mejor práctica de gestión de cadena de suministro está en mi sector. Muy seguramente yo tengo que mirar al sector de la moda, que es reconocido justamente por tener la posibilidad de cambiar
rápidamente de temporada, sus vitrinas. Entonces, esa necesidad de estar referenciando el mercado se vuelve crítica porque puedo estar dejando dinero sobre la mesa y es un poco a lo que se refiere la gráfica de la izquierda. Así que aquí la pregunta es, ¿cómo están sus planes integrados de negocio? Y cuando hablo de planes integrados de negocio es que definitivamente las planeaciones de las áreas operacionales, de las áreas de compras, deben estar hoy por hoy necesariamente alineadas a esa transformación que ha tenido la planeación estratégica muy seguramente de sus empresas, que ha obligado a que la planeación financiera también tenga ajustes en costos directos, en costos indirectos, en gastos fijos, en gastos variables, en estrategias de financiación, a lo largo del PIG, en ingresos, costos y abajo en los apalancadores de utilidad, para que sobre eso yo me pueda insertar, pueda subordinar mi plan y empecemos a hablar de un plan anual de compras y contrataciones que sea ajustado. Así que aquí la invitación es a que esos planes sean dinámicos, no pueden ser planes que se miran cada 6 o cada año. Aquí creo que la planeación tiene que ser mucho más activa, tiene que ser mucho más dinámica para estarnos ajustando, para que con base en esas mediciones que nos dan los KPI, los KCI, los indicadores de control, los indicadores de riesgo, los indicadores de desempeño, podamos estar rápidamente ajustando nuestra operación e insertarla en lo que está sucediendo. Pero aquí la primera invitación, y es que estos planes de las áreas de abastecimiento no deberían estar centradas solamente en lograr ahorros, que es un poco a lo que hemos desarrollado unas habilidades increíbles en la función de compras y de gestión de cadena de suministro. Lograr ahorros, evitar costos. ¿Por qué? Porque hoy las organizaciones empiezan a entender que si bien es cierto, es más fácil ahorrar $1 que ganarlo, es mucho más rentable ganar $1 que ahorrarlo. Por cada 1% que yo mejore los ingresos a una organización, estoy promoviendo un 11% de ganancia en la utilidad. Fundamental. Si en el área de compras me estoy concentrando en lograr un ahorro del 1%, ese 1% tiene más o menos un impacto del 2.30% en la utilidad neta. Así que el crecimiento es de nuevo una prioridad. Y aquí, pues una prioridad supremamente inmediata, entre otras cosas, porque los costos que yo podía reducir con seguridad a estas alturas de tránsito por este túnel de la incertidumbre, con seguridad a todos los focos donde yo podía echar mano para lograr esos ahorros, pues ya los logré. Personal, renegociación de contratos, renegociación de plazos, etcétera. Así que hoy por hoy, el afán de las organizaciones es lograr ese crecimiento, rentabilidad y competitividad en mercados emergentes, en lograr mejor participación del mercado, en tener clientes mucho más satisfechos. Para los que están en Colombia, me imagino que vieron lo que sucedió, por ejemplo, en las jornadas de incentivo de compras eximiendo el impuesto al valor agregado. Muchos clientes insatisfechos, y ahí empiezan como a cuestionarse hasta qué punto estamos preparados justamente para ese rebote de la demanda de que tanto se habla y aceleración del crecimiento de los ingresos. Entonces, cuando este crecimiento es de nuevo una prioridad, pues miremos qué se ha encontrado. Y aquí entonces, esto es algo que se logra con inteligencia artificial, y este mapa, este nudo que ustedes ven allí, es justamente el resultado de lograr cruzar unos 1.500 artículos que se han escrito desde que arrancó la pandemia, desde que arrancó el COVID. Y entonces empiezan a darse cuenta justamente que para lograr esa rentabilidad y competitividad
Toda la evidencia demuestra que hay 4 determinantes que hoy por hoy una organización en general y un área en particular, como la de abastecimiento, deben tener en cuenta. Digitalización, agilidad en los procesos, resiliencia y sostenibilidad. Cómo cada decisión que estoy tomando ahora que me lleve hacia ese mar de la recuperación que les mostraba en el gráfico con el que arrancamos, cómo cada decisión sí tiene en cuenta, por supuesto, lo económico, pero también tiene en cuenta el impacto que tienen las personas y tiene en cuenta el impacto que tiene en el planeta. Así que estas 4 variables, frentes, insumos, se vuelven determinantes comprobados para lograr una rentabilidad y una competitividad sostenibles. Así que las empresas que han entendido esto, me imagino que ya han reconformado, reconstruido sus planes estratégicos. Y este es un ejemplo real de un plan estratégico justamente que incorpora en un Balance Scorecard pues la manera como estos determinantes, digitalización, sostenibilidad, crecimiento, resiliencia, agilidad, en donde por supuesto aparece de compras, y aquí la invitación es justamente, por lo que he podido ver, no todas las organizaciones de compras tienen visibilidad en el plan estratégico. Tienen que estar, necesariamente ahí tiene que haber una conversación, porque se vuelve apalancador, como lo hemos visto, no solamente de gastos, sino apalancador para lograr esos ingresos de cara a ese objetivo estratégico que se ha formulado hoy por hoy las organizaciones, que hace parte de la mayoría de organizaciones que quieren lograr rentabilidad y competitividad, como lo veíamos hace un momento. ¿Y de qué forma abastecimiento, planeando no solamente para lograr esos ahorros, sino para apalancar estos objetivos de rentabilidad y competitividad, está contribuyendo? Pues empezamos a ver justamente innovación. Y aquí empezamos a tener justamente un panorama de cómo esa contribución efectiva y eficiente que tienen las áreas de compra, repensando su propuesta de valor, entendiendo lo que la organización está necesitando, empieza a sumar a que, por ejemplo, en innovación de productos, los tiempos de desarrollo de ese producto, involucrando la cadena de suministro, co-creando, poniendo lo necesario, empiecen a reducirse. Que esos costos de desarrollo de esos nuevos productos también logren ser mucho más eficientes. Que las funcionalidades, que el tema de tecnología que se está insertando en estos desarrollos también logre ser mucho más eficiente para que al final el producto logre la efectividad que se espera. Entonces, de nuevo, lo que nos muestra a la derecha es la brecha que hay entre las empresas que se comportan de manera normal, a las que logran entender, recomponiendo su propuesta de valor desde abastecimiento, cómo se logran esos impactos incrementales, en este caso en los ingresos, a partir de promover innovación en la cadena de suministro, facilitada justamente por las áreas de compras. 9.5. Hay una oportunidad de crecimiento y de contribución enorme que debió haber empezado el año pasado. Así que si no la han empezado, están tarde. Pero no solamente en innovación de productos, en nuevas entradas del mercado, miren lo que están haciendo las áreas de abastecimiento. Recomendando bienes y servicios que se puedan, en vez de importarlos desde Asia, desde otras latitudes, cómo empezamos a generar ese concepto de localización, de actuación local. Y por eso digamos que aquí la resiliencia empieza a tener mucho sentido. Antes, desde las áreas de compras nos interesábamos en que si lo compramos barato desde China, desde Taiwán, en mi caso compraba en Pakistán y en Turquía las estructuras de infraestructura que necesitábamos. Hoy las áreas de abastecimiento empiezan con programas muy proactivos y muy estructurados,
a desarrollar proveedores. Mire lo que están pasando, por ejemplo, con los respiradores. Nada de importaciones, las universidades, la academia, el sector privado se unieron para desarrollar justamente estos insumos de manera local. Pero en el ejemplo que les estoy colocando de los respiradores, no es cualquier aparato. Para los que están afuera, permítanme que les hable en este ejemplo de lo que sucedió en Bogotá. Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros. Luego, todo lo que tenga que ver con gases, y en este caso los respiradores aportan oxígeno, es una variable que afecta fundamentalmente el desempeño de esto. Así que no es traer el respirador y decir aquí lo tienen para que lo utilicen en las clínicas. Es fundamental calibrarlo, es fundamental asegurar que los registros de aseguramiento y de control de calidad son los adecuados para que puedan operar en estas condiciones. Así que abastecimiento ahí tiene mucho que hacer. No es solamente comprar el respirador y decir tómelo, porque como sucedió aquí en Bogotá, cuando los fueron a utilizar resulta que les faltaba ese pedacito. Los parámetros de aseguramiento y de control de calidad para asegurar ese funcionamiento faltaban. Abastecimiento ahí en el entorno internacional está teniendo una contribución poderosa para lograr que no se pierdan tiempos. Les hablaba hace un momento de esto, del desarrollo de proveedores y la colaboración que se promueva con los proveedores, no solamente con los de la primera línea. Cuando hablamos de cadena de abastecimiento, muy seguramente ese proveedor se abastece de otro proveedor que está atrás. Así que esa colaboración y ese desarrollo nos debe llevar desde el área de compras a que vayamos más allá de la conversación que tenemos con las primeras líneas, con los primeros niveles, y la empecemos a permear. Vamos a hablar en septiembre justamente de las estrategias que están utilizando las organizaciones para lograr que estas iniciativas que se proponen por parte de ustedes, por parte de los clientes, van jalonando prácticas de competitividad, de sostenibilidad, de rentabilidad, hasta el último nivel de la cadena de suministro. ¿Cómo cada aspecto que genera un reto para lograr esa competitividad, este crecimiento, no lo dejamos suelto, sino que lo acompañamos para que esos proveedores que están surgiendo, algunos pueden ser existentes, otros habrán llegado a propósito de esta crisis, tengan un camino de implementación seguro, asegurando justamente pagos a tiempo, que las conexiones que se necesitan con nuestro cliente interno sean adecuadas para que esa implementación no tenga puntos de fuga. El tema de transporte y logística. Y finalmente, pues algo que también se los mencionaba, cómo logran mejorar a través de estrategias esos tiempos de pago que les sirven muchísimo a nuestros proveedores, sobre todo cuando son pequeñas y medianas industrias. Y algo fundamental hoy por hoy también, cuando a veces los crecimientos orgánicos se dificultan, pues hoy muchas empresas están empezando a quizás aprovechar lo barato, porque hoy está barato comprar otras empresas, otros activos, así que las estrategias de fusión y adquisición se vuelven fundamental y aquí abastecimiento vuelve a tener un rol esencial en las empresas de primer nivel. No solamente durante la integración, sino lo que se llaman los procesos post-adquisición. Ahí abastecimiento se vuelve fundamental, aportando en un ejercicio que es crítico y es la debida diligencia de esas operaciones. Así que con esto es que las funciones de abastecimiento están entendiendo que cuando la preocupación del negocio es volver a crecer con rentabilidad, con competitividad, yo me ocupo en los gastos, pero empiezo a pensar justamente cómo puedo aportar valor para que esos ingresos, que son los que más tienen impacto en la utilidad, puedan realmente tener sentido y capitalizarse ya. Y esta es la manera como normalmente un área empieza a entender cómo configurar su propuesta de valor. Les decía al principio, hay que observar a ese cliente interno que puede ser el área de marketing, el área comercial, el área financiera,
qué beneficios está esperando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores. Y en esas conversaciones, en esos cafés virtuales, en esas encuestas que se puedan hacer, cuando me he asegurado que he observado muy bien, empiezo a configurar una propuesta de valor que responda uno a uno, que haga encaje perfecto con lo que está necesitando la organización. Si estoy esperando beneficios, ¿cómo le creo la alegría para que esa sonrisa salga? Cuando entiendo frustraciones y esas áreas de dolor, ¿cómo alivio esas frustraciones aportando eficiencia cuando haya que aportar eficiencia, reduciendo ciclos, reduciendo trámites? Aquí, perdóname, les hago un paréntesis. Como gerente de abastecimiento hicimos un ejercicio con mi equipo para mirar cuánto se estaban demorando las compras y las contrataciones, desde lo que costaba 100,000 pesos, $30, hasta lo que podía costar varios miles o cientos de dólares. Y nos dimos cuenta que los procesos para valores diferentes estaban siendo los mismos y que habían cosas que sencillamente no aportaban valor. Así que con ejercicios de ingeniería de valor, cada cosa que sobraba, y en este momento mucho más importante que antes, empezar a aliviar esas frustraciones que puedan tener nuestros clientes, aquellas trabas que nos vayan alejando o que nos vayan retrasando la posibilidad de lograr esos objetivos que se han trazado. Entender esos trabajos, esas cosas que desgastan al cliente para que con un producto o para un servicio los podamos ensamblar en una propuesta de valor que encaje perfectamente. Y hablando de propuesta de valor y hablando de clase mundial, aquí les comparto justamente pues esta imagen de deportistas de clase mundial. Si estuviéramos en un auditorio, quizá les preguntaría que alzaran la mano eh, para que me dijeran ustedes cuántos de estos consideran que son de clase mundial. Y después de escucharlos, pues les tendré que decir que absolutamente todos los que están aquí son de clase mundial. Pero inspirado un poco en un documental que me llamó poderosamente la atención recientemente, que se llamaba El último baile, sobre Michael Jordan, pues vemos en estas dos últimas imágenes que aparecen que Michael Jordan, como lo recordamos y como la mayoría lo conocimos, fue un basquetbolista excepcional. Algunos lo catalogan como el mejor de la historia, pero también hizo una pausa en su camino para volverse beisbolista. Y dicen los expertos que si hubiera dado un poquito más de tiempo en el béisbol hubiera sido igual de brillante a como lo logró ser en el básquetbol. Pero él mismo, en este documental, se da cuenta que la propuesta de valor de él hacia el básquet tenía que ser diferente a la propuesta de valor que lograba para el béisbol. Y en el documental se ve claramente cómo él empieza a trabajar músculos cuando era basquetbolista para lograr mayor agilidad y para lograr mayor fuerza, porque le estaban ganando cada vez que soltaba de fuerza los rebotes, lo mandaban lejos. Así que tuvo que acondicionar su cuerpo para que sin perder la habilidad que tenía de sostenerse en el aire, lograra mayor fuerza. Pero cuando empezó a jugar béisbol, se dio cuenta que tenía que trabajar otros músculos, que esencialmente el trabajo que había hecho para el básquet lo tenía que transformar para que pudiera aportar valor en el béisbol. Entonces, esto es clase mundial, es ser capaz de lograr ese desempeño, pero entendiendo qué propuesta de valor quiero dar en el negocio en el que estoy. Y para entender el negocio en el que estoy, pues vale la pena darle una miradita al modelo de negocios, que el modelo de negocios es justamente el que nos dice, pues, cómo vamos a hacer dinero. Esto es lo que nos muestra un modelo de negocios. A la derecha, ¿a quién le vamos a vender? En el área de compras, ¿cuál es nuestro cliente interno? ¿A quién le vamos a vender nuestro servicio? Cuando lo he entendido muy bien, a partir de lo que les contaba hace un momento, sus necesidades, sus expectativas, sus dolores, creo una propuesta de valor. Esa propuesta de valor tengo que buscar cómo la entrego para que sea percibida
y por eso hay un beneficio. Y en la parte de atrás, pues si esa propuesta de valor no la puedo hacer solo, tengo que valerme de unas actividades, tengo que valerme de unos recursos, tengo que valerme de la cadena de suministro para poder aportar. Pero con una connotación que es fundamental hoy por hoy. Y es que esos tres elementos de la triple cuenta de resultado, cómo esa propuesta de valor yo la paso por una reflexión, por supuesto que en lo económico, en lo financiero para la organización, pero también la paso por una consideración hacia la sociedad, qué impacto va a tener en la gente, en las personas, y la paso por un filtro que también me permita establecer qué impacto va a tener para el planeta, empiezo a hacer una propuesta de valor sostenible. Y en ese sentido, en el ejemplo que hemos venido trabajando, cuando el plan estratégico me dice necesitamos lograr mayor rentabilidad y competitividad, pues lo que sigue es qué propuesta de valor en función a esas características, a ese entorno específico que tiene mi empresa, voy a crear, la inserto en la estrategia corporativa, que a su vez debe estar, perdón la expresión, cascadeada o diseminada en estrategias de unidades de negocio que a su vez caigan en estrategias funcionales para que en esa configuración de estrategia yo pueda llevar esa propuesta de valor ágilmente, con eficiencia y con efectividad para lograr rentabilidad y competitividad. Y entonces se vuelve muy importante hablar de eficiencia y efectividad, porque así como es importante la estrategia, es mucho más importante reconocer qué tipo de estrategia yo voy a adoptar, porque la estrategia correcta, la estrategia adecuada, me puede ahorrar unos 10 años de camino. Lo que ustedes ven ahí de punticos azules son muchas empresas de diferentes sectores. Por eso la importancia de las mediciones que les he venido mencionando, porque me permiten establecer dónde estoy y a dónde quiero llegar. Ojalá, idealmente, yo me proponga llegar a ese cuartil 1 que está arriba a la derecha. Y la distancia más corta entre dos puntos, pues es una línea recta. Y esa línea recta en el contexto de negocios es cómo yo avanzo simultáneamente con cada decisión que tomo en términos de eficiencia y en términos de efectividad. Y vuelvo y me mido y me comparo y utilizo pensamiento lateral para traer las mejores prácticas que me vayan permitiendo aumentar mi desempeño. Y para esto la buena noticia es que hay servicios profesionales que se consiguen en el mercado que a uno le permiten medir dónde está, que le muestran una fotografía de decir usted como industria está en esta condición y mire cómo están los de clase mundial. Y eso empieza, digamos, a dar unas luces que les puedo resumir en esta pirámide de valor. Y es una pirámide de valor porque también si estuviéramos en un auditorio les preguntaría qué nivel de madurez están ustedes en su función de abastecimiento. Pero todo es cuando arrancamos en una función desde el nivel más incipiente, desde el nivel más básico, pues nos interesa asegurar el suministro. ¿Y eso qué significa? Que nuestro cliente nos pide, nuestro cliente interno, que entreguemos los bienes o los servicios correctos en el momento correcto y en el lugar correcto. Eso significa que yo necesito una red o una cadena de suministro que sea confiable y que sea solvente. Pero también tengo que entrenar a mi equipo de compras en unas habilidades específicas. Y aquí, pues se necesita desarrollar comprador y planificador y así en general. Digamos, en la medida en que vamos madurando, vamos evolucionando esa propuesta de valor. No solamente en lo que es el qué de la propuesta de valor, sino en el cómo y en el por qué, cuidando lo que está pasando con mi equipo de compras, asegurando que estoy instalando las capacidades y las habilidades que se van necesitando, pero también reconociendo que mi cadena de suministro se va a romper por eslabón más débil. Así que también a través de programas de relacionamiento, desarrollo de proveedores,
de estrategias con esas cadenas y como se los decía hace un momento, no solamente con el primer nivel, sino asegurando que esto permea hasta el último nivel, las voy llevando también en habilidades organizacionales que me acompañen en esa evolución de la propuesta de valor. Y al negocio que le estoy entregando, lo que ustedes ven aquí a la izquierda, evolución, por ejemplo, desde el precio más bajo, hablando de costo total de la propiedad, a hablar de ese costo total de la propiedad desde la triple cuenta de resultados, financiera, económica y ambiental. Y en la medida en que voy subiendo, recordemos los 4 determinadores de la competitividad y la rentabilidad, voy digitalizando, voy metiéndole mayor agilidad a mis procesos, a mis decisiones, voy fomentando la resiliencia en cada una de las etapas de mis procesos, de mis actividades, y le voy insertando elementos cada vez más maduros de sostenibilidad. Así que con esto, la reflexión es cómo contribuirán al negocio. Muchos en el área de compras nos hemos concentrado en ahorros. Sí, eso significa ser fuerte. Y muestro indicadores súper bonitos de ahorro en costos o en gastos indirectos. Los armo, cuántos estoy evitando, cuántos estoy reduciendo. Otros en esas políticas justamente de reducción de costos, de salir de personal, etcétera, me interesa justamente que el área de abastecimiento tenga un costo bajo dentro de esos costos indirectos, entonces me hago lo suficientemente liviano, pero con el riesgo de volverme raquítico, y cuando haya ese rebote de la demanda, sencillamente no va a tener la fuerza para poder soportar la carga de mercado que se viene. Así que la reflexión es cómo repensamos nuestra propuesta de valor y a partir de la propuesta de valor, cómo transformamos nuestros procesos para que sean fuertes, livianos y responsables, que podamos armar un indicador de ese ROI del abastecimiento que me permita reconocer esos beneficios que le estoy trayendo a la organización sobre los costos en los que estoy incurriendo. Así que la propuesta de valor, ese es el gran mensaje que les quiero dejar esta mañana, debería ir más allá de los ahorros. El Foro Económico Mundial, con esto cierro, nos dice, hoy es un gran momento, actualmente es un gran momento para hacer un gran reset. Un gran reset, el paréntesis es mío, creo que en la función de compras, pero también en la función comercial, pero también en la función financiera. Ese es el mensaje, un gran reset que nos permita entender el mercado en esas 3 etapas, en lo que estoy viviendo ahora, en lo que viene y cómo tomo decisiones que me lleve a esa mar de oportunidades de los que hablábamos al principio. Es todo lo que tenía por compartir, les quedo atento a sus preguntas.